Buenos días, tardes o noches. Sean todos y todas bienvenidos a la segunda emisión de nuestro podcast Presente Profe. El día de hoy abordaremos un tema de suma importancia, para lo cual hemos traído a dos grandes invitadas. Yo soy Ulisa. Y yo soy Regina. ¡Comencemos! El día de hoy nos encontramos con Shaila Gómez y Mía Pot, maestros practicantes del Jardín de Niños José Joaquín Fernández de Lizardi. Como comenté al principio, el día de hoy abordaremos un tema de suma importancia, como lo es la elaboración de planeaciones didácticas. Más bien, los retos que pueden surgir mientras elaboramos una planeación didáctica. Para ello, nos gustaría que nos respondieran algunas preguntas. La primera sería, ¿qué elementos de la planeación consideran que fue un reto al momento de la elaboración de esta misma? Bueno, para mí uno de los retos fue el buscar actividades que logren resolver las necesidades del PDA. Yo trabajé con la modalidad de proyecto. El momento 2 fue el que más se me dificultó, ya que en ello teníamos que hacer un cronograma. El cronograma tiene que ser atractivo para los niños y yo no sabía el cómo realizarlo para que los niños ellos mismos elijan las actividades a través de preguntas. Y para usted, ¿cuál fue uno de los problemas más grandes al momento de hacer esta elaboración? Para mí, uno de mis mayores dolores de cabeza fue encontrar una evaluación que se adapte a las necesidades y a los criterios que yo quería que los niños alcanzaran. Muy bien. ¿Cómo su organización personal y su responsabilidad influyeron durante todo este proceso de la creación de su planeación? Influyó bastante, ya que sin eso se hubiera vuelto un caos. La responsabilidad de investigar y buscar actividades que cubrieran los horarios propuestos, el volver a revisar la planeación y hacerle correcciones. Bueno, mi organización y responsabilidad influyeron bastante. Fueron claves ya que eso me permitió poder organizarme para yo poder investigar las actividades que yo crea correspondientes y sean correspondientes. Al igual que tuve que ir con mi maestra titular para que me ayudara a resolver dudas o me ayude a mejorar mi planeación, a que me corrija o que me dé sugerencias en las que yo pueda mejorar. Y yo acá tengo una duda súper importante. ¿Ustedes ya habían planeado con anterioridad o es la primera vez que lo hacen? Bueno, anteriormente habíamos hecho como una planeación en grupo, pero no era como una revisión en general, así como lo hicieron esta vez. No lo íbamos a aplicar en frente a un grupo, simplemente era una clase muestra en frente de los maestros. Entonces yo creo que no teníamos tanto conocimiento como ahorita. ¿Y creen que esa vez de esa como planeación pudieron aprender algo para ya realizar esta nueva planeación? La verdad sí nos sirvió bastante, sí aprendimos de esa planeación. ¿Pero creen que hay algo que les hubiera gustado saber mucho antes de elaborar esta que ya sería una planeación que se va a aplicar? En lo personal, a mí sí. Me hubiera gustado que me explicaran un poquito más sobre el documento de la planeación y de las modalidades, ya que sí vimos las modalidades, pero no a fondo, al igual que los instrumentos de evaluación. Yo elegí el que más fácil se me hacía y el que más común es. No conocía más a fondo sobre las demás evaluaciones. A mí me hubiera gustado aprender más sobre ellos antes de empezar a realizar mi planeación. Y para usted, ¿había algún tipo de información que le hubiera gustado saber antes de realizar esta nueva planeación? La verdad sí, encontrar que los PDA se adapten a las problemáticas que puedan resolver. Es algo que me hubiera gustado que me enseñaran y que nos hicieran muestra de trabajos, o sea, nos explicaran con más a fondo. Bueno, ¿y en la normal tuvieron algún maestro que los acompañara en este proceso, que les guiara, que contestara preguntas o dudas que les surgieran, que les diera ideas? ¿Tuvieron a alguien que los ayudara? Sí, tuvimos una maestra, nos pusieron una maestra que nos ayudara en ello, en la planeación. Sí, tuvimos una maestra que nos asignaron para este proceso.
Y como mencionaron anteriormente, tuvieron una maestra titular en su jardín de niños. Entonces, igual esta maestra les ayudó o de qué manera les ayudó cuando hicieron este proceso de la planeación. Igual nos ayudó, pero principalmente la maestra de la normal nos ayudó a resolver nuestras dudas. A pesar de que la maestra que nos asignaron no era educadora y preescolar, era una maestra de inglés, nos ayudó, las dudas que teníamos, ella buscaba cómo resolverlo, le preguntábamos, iba con el maestro que nos las asignó a nosotras, a preguntarle igual, y de ahí nos contestaba y nos daba sus respuestas y nos resolvía las dudas. La maestra de jardín igual me ayudó, a pesar de que yo no estuve con ella presencialmente, estuve comunicada con ella a través de WhatsApp, le mandé mi planeación y me iba contestando, me iba dando las correcciones o sugerencias que ella me iba dando y pues yo las iba corrigiendo y se las mandaba de nuevo para que ella me ayudara, para ver si estaba bien y así. Bueno, la maestra que nos asignaron aquí en la normal sí nos ayudó bastante, la verdad. Ella, aunque como dijo mi compañera mía, ella no era una educadora, no es una educadora de preescolar, pero ella siempre buscó la manera de buscar información y de cómo respondernos esas dudas. En cuanto a mi maestra que nos asignaron en playa, mi maestra tutora, ella sí me apoyó bastante también, haciéndome observaciones y correcciones para que yo pudiera mejorar. Y ahora, ¿cómo sintetizarían el acompañamiento que recibieron durante la semana de planeaciones? Bueno, como dije anteriormente, pues la maestra siempre fue alguien que estuvo atenta a nosotros, nos estuvo preguntando, mostró interés para que nosotros le preguntemos, le mostremos la planeación, si teníamos alguna duda, ella se acercaba a nosotras y nos respondía. Igual cuando le entregamos nuestro material que hicimos, ella estuvo viendo y nos corrigió de que mejorábamos esto, de que nos aprendiéramos esto, para que pues al momento de ya estar en el jardín, ya esté todo bien y no haya ninguna falla. Y si llega a haber alguna falla, pues ya lo veríamos durante esos días. ¿Y usted cómo sintetizaría este acompañamiento? Pues la verdad, la maestra sí estuvo muy atenta a nosotros. Como mencionaron anteriormente, en nuestros materiales siempre era de que la vez que vino a la revisión, se nos acercaba y nos decía, no, pues les hace falta esto, el tamaño, corrijan esto para que mejore, y siempre estuvo así. Bueno, y pues ahora ya que han concluido este proceso, ya que han recibido todas las observaciones y han hecho las correcciones pertinentes para que su material y sus planeaciones se puedan adaptar a los grupos que están dirigiendo, ¿qué aprendizaje se les queda? ¿Cuáles son los aprendizajes que les ha dejado el elaborar unas planeaciones, el haber hecho el material y el haber buscado cómo adaptarlos a las necesidades específicas de su grupo? Bueno, con respecto a la planeación, me dejó buen aprendizaje de que yo debo de conocer a mi grupo en el que yo no, donde yo esté, debo de conocerlo para yo poder adaptar mi planeación a ellos, al igual que los materiales que sean adecuados a los niños. Si hay algún niño con alguna barrera, no excluirlo de la actividad, sino buscar una solución para incluirlo en él. Y para usted, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes que obtuvo durante este proceso? Bueno, los aprendizajes que esta planeación me dejó fue que conocer más a fondo sobre las modalidades, ya que al estar realizando este proceso es estar en constante aprendizaje, estar leyendo y estar descubriendo nuevas cosas que nos van a servir más a futuro. Me gustaría concluir nuestro podcast agradeciendo la asistencia de Mía y de Shaila y también felicitándoles y agradeciéndoles el esfuerzo que pusieron durante la semana de planeaciones, porque sabemos que es un trabajo difícil, sabemos que probablemente no durmieron, no descansaron como les hubiera gustado y de verdad es un trabajo que yo reconozco demasiado, yo los admiro mucho. Y ahora lo que todos ya saben, nos vemos en la siguiente emisión.